Imagina un universo donde cada planeta habitable dio origen a una civilización. Cada civilización fue guiada por un ser divino y cada uno de esos guías fue creado por una única entidad superior, excepto una especie que nunca debió de existir, que surgió sin permiso, sin propósito, sin límites, una anomalía tan impredecible que amenaza con desmoronar el orden sagrado del cosmos. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. Su aliento llegaba en jadeos entrecortados. Sus pulmones gritaban de agonía al intentar en vano respirar lo suficientemente profundo como para saciar a sus músculos exhaustos. Su martillo cayó, manchado de rojo por la sangre que goteaba de sus dedos desgarrados y entumecidos. Y él, sin ser visto ni notado, colapsó. Durmió por una eternidad y luego más, por una era. Los dioses adoraban a sus hijos predilectos, enseñándoles lo que debían saber, mostrándoles lo que necesitaban ver y permitiéndoles explorar sus mundos en paz. Estos hijos crecieron compasivos y amables, vivían en armonía y satisfacción bajo la mirada amorosa de sus creadores. Hacían arte y cantaban bajo los techos de árboles de anchas hojas, bailaban bajo la aurora de medianoche y amaban a lo largo de las costas doradas. Sus destinos eran de indulgencia pacífica y armonía sin conciencia. Solo cuando estos hijos de los dioses alzaron la vista al cielo en busca de nuevas alegrías, fue que el dios olvidado despertó de su letargo. Sus heridas habían sanado, pero las cicatrices que marcaban su cuerpo no desaparecían antes del fin del tiempo. Sus extremidades ya no clamaban de dolor, pero seguían exhaustas, y aunque cada movimiento le causaba algo de sufrimiento, valía la pena para ver lo que él había creado. Él observó el universo que había creado, miró hacia las estrellas. Algunas ardían con una llama azulada y blanca, otras se conformaban con un carmesí profundo, mientras que algunas brillaban con los rastros más débiles de luz. Él contempló los mundos que había formado con sus propias manos y vio a los dioses con sus hijos y supo que había cumplido su deber con honor y que su oficio había sido justo. Dejó a los otros con sus juguetes. Él buscaría su martillo y descansaría hasta el fin del tiempo. Fue fácil de encontrar. Un herrero no pierde su martillo por mucho tiempo, incluso en un lugar tan grandioso como el universo que había creado. Pero cuando vio dónde había aterrizado, cuando vio cuál había sido su acto final, no pudo evitar sentir una punzada de vergüenza, de culpa. Su martillo había caído y roto un mundo, y aunque los otros pudieran ser sordos a su agonía, él no lo era. Aullaba de dolor. Su sufrimiento se filtraba hasta sus huesos. Gritaba cuando las brasas del martillo quemaban su carne. La piedra temblaba y las montañas escupían fuego. Él sintió vergüenza al ver cómo el mundo era sacudido por tormentas monstruosas, golpeado una y otra vez por relámpagos provenientes de nubes de lágrimas desbordadas. Su vergüenza solo crecía mientras se acercaba al mundo roto. El mundo habría sido prístino, hermoso y salvaje, si tan solo no hubiera dejado caer su martillo. Él se detuvo en el borde del sistema, contemplando el planeta más externo, al que su martillo había sacado de su órbita. Pensó en corregirlo, pero ¿eso sería equivalente a negar sus fallos? No, permanecería para siempre en su órbita elíptica, como un testimonio de su debilidad. Él sintió algo extraño al rozar su luna, algo que no esperaba encontrar en este borde desolado de la creación. Algo había ocurrido en ese pobre mundo roto. La vida había evolucionado independientemente de la interferencia de los dioses. Él se quedó un momento en silencio y luego lloró. La vida se había vuelto feroz y fuerte bajo el resplandor de su estrella amarilla, pero no podía ser. Una y otra vez, la vida fue purgada de la superficie de esta azulada y quebrada esfera, destruida
por llamas devoradoras y nubes asfixiantes. Pero a pesar de los interminables ciclos de renacimiento y muerte, la vida nunca cedió, nunca aceptó su destino. Una y otra vez, nueva vida emergía de los océanos, decidida a sobrevivir bajo el resplandor de una estrella amarilla indiferente. Este mundo fue un error, su error. Él debía ser quien lo enmendara, repararía el mundo, sanaría sus heridas y le concedería paz para que la vida pudiera florecer bajo la mirada vigilante de una estrella amarilla olvidada. Mientras pasaba junto a lo que alguna vez pudo haber sido un planeta destrozado por la caída de su martillo, escuchó un sonido que no esperaba. Sintió una picazón en la mano que no había sentido en una eternidad y una era. Él observó el mundo y no pudo comprender. La vida, tan fuerte y tan feroz, había emergido de los océanos una vez más. Había sobrevivido a la atmósfera volviéndose venenosa, había sobrevivido al bombardeo de asteroides y había sobrevivido a radiaciones que habrían arrasado cualquier otro mundo. La vida había sobrevivido eras de hielo y erupciones volcánicas. La vida había crecido. No hablaban con las armonías ascendentes ni las melodías descendentes de aquellos elegidos por un dios. Lo suyo era un ritmo lento y constante, que surgía de 1000 fuegos pequeños, y alrededor de cada uno de esos fuegos pequeños se erguía un hombre con un martillo en la mano. Cada uno lo alzaba alto y lo dejaba caer, dando un pulso constante al mundo torturado. Por primera vez en su existencia, una tan antigua como el tiempo, él se sintió insuficiente. El olor a sudor y cabello quemado, virutas de hierro y cobre fundido, el calor de una fragua de herrero protegido por delantales de cuero. Eso no era nuevo para él, pero cada herrero trabajaba un trozo de hierro, cada alfarero un trozo de arcilla, cada arquero una vara de madera, y él no sabía qué buscaban crear. No creaban conforme a un plan divino, ni trabajaban según escrituras o tradiciones. No, construían herramientas para moldear su mundo a su antojo. Era una abominación. El derecho de forjar mundos y estrellas era solo suyo. El derecho de guiar la vida pensante pertenecía a los dioses más jóvenes. El derecho de dictar su fin pertenecía al relojero. Y el derecho de poner fin al ciclo pertenecía a la tejedora. ¿Qué eran ellos sino criaturas primitivas evolucionadas en un mundo olvidado? ¿Quiénes eran para cuestionar con sus actos los caprichos y voluntades de sus superiores? Debió haber hecho algo. Debió haberlos fulminado por su insolencia, por su impiedad, por su avaricia y orgullo. Pero al observarlos se sintió golpeado una vez más, porque dentro de cada martillo que blandían veía un fragmento del suyo propio, y en sus venas fluía el mismo hierro que fluía en las suyas. Eran, en cierto modo, su parentela. Sabía que no debía, sabía que lo lamentaría, pero la curiosidad atormenta tanto a los dioses como a los mortales. El reloj parecía diminuto y delicado en sus grandes manos encallecidas, un regalo de su hermano, el relojero, uno que había permanecido sin uso hasta ahora. ¿Un maestro artesano no tenía necesidad de una herramienta tan burda? Con un dedo marcado por quemaduras, presionó la perilla en la parte superior y las manecillas comenzaron a girar, mostrando futuros conocidos y desconocidos. Observó cómo los hombres de Akkad se alzaron bajo Sargon y subyugaron a las naciones de Sumeria, quienes a su vez los derribaron. Vio a los faraones surgir del polvo del desierto. Vio cómo su pueblo los adoraba como dioses vivientes, trabajando durante décadas bajo el sol para construir enormes tumbas de piedra caliza coronadas con oro. Vio a los grandes emperadores de Persia atravesar las montañas de Elade, desafiados por una fuerza de una fracción de su tamaño que luchaba sin miedo alguno a morir. Vio a la caballería de compañeros de Alejandro destrozar a los griegos y expandirse por el mundo, dejando a su paso reinos e imperios quebrados. Vio cómo fue solo en el Indo, a medio mundo de distancia,
donde finalmente detuvo a sus invictos ejércitos. Vio un águila alzarse en las costas bañadas por el sol del mar central. Sus legiones doradas y carmesí, infatigables en la marcha y en la batalla, devoraban el mundo por pura fuerza de armas. Sus ingenieros no eran menos indomables que sus ejércitos. Rompían montañas y tendían puentes sobre cada río y cañón que pretendiera desviar sus caminos de una ruta recta. Al oriente, los estados en guerra fueron sometidos y del conflicto interminable surgió el primer emperador para consolidar su dominio sobre todo su pueblo. Vio a decenas de miles morir en la construcción de un muro que se extendía desde el gran océano y cortaba la estepa. En las islas frente a la costa se alzaba una casta guerrera que daría inicio a una guerra de 1000 años por el honor y la gloria. Al otro lado del Pacífico surgían imperios en las selvas de Mesoamérica y a lo largo de la espina dorsal del sur. Llegaron hasta el corazón del mundo y extrajeron vidrio volcánico que transformaron en herramientas para guerras flóridas y sacrificios rituales. En el norte estéril, rindieron culto a Svarog y descendieron sobre el mundo, convirtiéndose en material de pesadillas, dejando llamas a su paso. 1000 futuros se desplegaron guiados por el golpe rítmico de los martillos, dando pulso al mundo. Un ritmo derivado de la incesante y discordante armonía del hierro resonante. El artefacto del relojero, una cosita bonita, no pudo soportar el caos y la creciente complejidad de un mundo en guerra consigo mismo. Se rompió en el agarre del herrero, el cristal y los engranajes cayendo al mundo de abajo, guiado por gotas de sangre de donde le había cortado la piel. El tiempo se reafirmó y una vez más se encontró mirando hacia un mundo primitivo, su gente aún aprendiendo el acertijo del hierro, felizmente ignorante del enigmático rompecabezas del acero. Debería haberlos destruido, barrido el mundo y sanado su superficie. No debería haber sentido ningún tipo de parentesco con la raza primitiva que trepaba sobre su superficie, los primitivos que excavaban en su carne, tomando lo que necesitaban, lo que podían. Debía salvar su espíritu. El espíritu de un mundo es algo extraño. Un mundo es una roca, nada más y nada menos. La vida es una constelación de carbono y agua, a la vez algo más y algo menos. Cuando la vida evoluciona en un mundo, comienza a imprimir algo de sí misma en ese mundo y al hacerlo, le otorga un espíritu, una manifestación de la voluntad colectiva, la verdadera naturaleza de sus habitantes. A medida que la vida se vuelve más compleja, también lo hace el espíritu, hasta convertirse en el avatar del pueblo. La forma que adopta el espíritu está influida por su dios patrón, por la naturaleza de la vida que evolucionó en su superficie y por cómo el pueblo percibe su mundo. Pero el vínculo no es unidireccional. La naturaleza del mundo moldea y guía a las personas que evolucionan sobre su superficie. Por lo tanto, el espíritu de un mundo y su gente existen en una especie de simbiosis, creciendo en armonía, tanto juntos como por separado. No eran nada especial. Él pensó, mientras alcanzaba el corazón de su joven estrella amarilla y extraía de su núcleo la materia con la que formaría un nuevo martillo. No eran nada especial, pensó, mientras se sentaba en la luna rocosa del mundo y preparaba sus herramientas. No eran nada especial, pensó mientras se ponía a trabajar para sanar sus heridas. La mayoría eran cosas evidentes, heridas irregulares y desgarradas que drenaban su alma hacia el vacío. Estas fueron infligidas por meteoros, por la estrella, por el tiempo. Era una parodia, y su orgullo se alegraba de que ninguno de los otros lo hubiera notado. Otras eran heridas pequeñas y llorosas, infligidas por las criaturas que reptaban sobre su superficie, cuya hambre voraz y necesidad desesperada causaban 1000 pequeñas heridas que hacían sangrar su espíritu hacia el vacío. Pero sin la atención de un dios, habían sido dejadas a pudrirse y envenenaron tanto al mundo como a todos los que vivían en él. ¿Eran un error? ¿El resultado de una injusticia cósmica? No tenían derecho a reforjar su mundo, ni derecho a adentrarse en los secretos sin las bendiciones de los dioses.
Un pueblo salvaje, cuyas vidas estaban definidas por su hambre insaciable, por el miedo, por la ira, por la crueldad casual. Eran primitivos y bajos. No eran nada especial. Cauterizar las heridas fue doloroso, y los efectos fueron sentidos tanto por el mundo mismo como por aquellos que acechaban debajo. El mundo gritó en agonía mientras se drenaban y se quemaban antiguas heridas supurantes. 1000 agujas pincharon su piel mientras el herrero de las estrellas cosía las incontables pequeñas heridas. Pero la verdadera magnitud del daño solo se reveló cuando intentó reparar el tejido de su espíritu. Este mundo no tenía patrón y su gente no tenía guardián. Habían sido arrojados solos al vacío, ensangrentados por el herrero de las estrellas y golpeados por la creación. Sus espíritus eran un caos, desarmonizados y retorcidos. Eso explicaba la crueldad que él veía, la malicia que acechaba en sus corazones y el miedo que dominaba sus mentes. Pero cuanto más desenredaba el herrero los hilos de sus espíritus, más perplejo se volvía, como un extraño pedazo de metal que se negaba a ajustarse al molde. Estos espíritus no podían separarse. Los espíritus entrelazados del mundo y sus protegidos no eran un accidente. Existían en una forma retorcida de simbiosis parasitaria, ambos intentando consumir al otro, llevados al borde de la locura por su desesperado impulso de sobrevivir. No podía liberar sus espíritus. Era demasiado tarde para eso, pero sí podía liberar al mundo. Una sola chispa, un solo fragmento de su poder otorgado al mundo torturado. Se volvería más fuerte y llegaría a dominar a los primitivos en su superficie. Un sacrificio, pero uno necesario. Ninguna vida puede existir sin la bendición de los dioses, y este mundo no era nada especial. Él debió haberse dado cuenta de que nada tan decidido a vivir puede ser extinguido tan fácilmente. Incluso cuando el mundo se alzó sobre las frágiles civilizaciones que habían construido, mientras eran arrasadas por un mundo vengativo, mientras las enfermedades se esparcían dejando ciudades vacías y campos en barbecho, y mientras las tormentas arrasaban reinos enteros, ellos seguían construyendo. Los martillos de los herreros, los cuchillos de los carpinteros, los cinceles de los canteros nunca cesaron su incansable labor. No importaba cuántos cayeran ante las bestias de los bosques profundos, su apetito por la madera nunca flaqueaba. No importaba cuántos se asfixiaran en las profundidades de la tierra, fríos, mojados y solos, su apetito por el hierro nunca disminuía. La naturaleza reclamaba las ciudades que las enfermedades dejaban abandonadas, pero aún así talaban árboles para piras, cavaban fosas para tumbas colectivas y seguían adelante sin amedrentarse. Pero, por más resiliente que fuera su espíritu, estaban siendo superados. Sus muertos se amontonaban, y por un tiempo pareció que la tos espesa de los aquejados por la peste sería el sonido que acompañaría a la naciente raza humana a su tumba. Él debió haberse dado cuenta cuando no pudo obligar a sus espíritus a separarse. Debió haberse dado cuenta cuando ni siquiera las plagas que acababan con el mundo podían detener el repiqueteo de los martillos sobre los yunques. Debió haberse dado cuenta de muchas cosas antes de lo que hizo. Pero comprendió este error. Tarde, pero lo comprendió. Cuando un puño con guantelete se estrelló contra un costado de su cabeza. Todos los pueblos la conocían. Todos los pueblos le daban un nombre distinto. Lloro, Gaia, Nenet, Coatlicue, Azazeya. Una conexión así entre un pueblo y su mundo era rara, no inédita, pero sí rara. Así que su furia ante el intento de separarlos y destruirlos no debería haber sido una sorpresa. Lo sorprendente fue la fuerza del golpe, que fue lo bastante poderosa como para lanzar al dios de bruces entre las estrellas. Al mirar hacia arriba al espíritu de la tierra, supo cuán necio había sido. Comprendió cuán gravemente se había equivocado. Habría sido majestuosa si no hubiera sido lo que era. Era difícil decir cuáles de sus cicatrices eran obra de sus hijos y cuáles del destino.
pues las portaba todas con el orgullo de una caudilla. Su piel estaba marcada por miles de impactos de meteoritos. Una cicatriz cruel corría desde encima de su ojo, lo atravesaba, tenía suerte de no estar ciega, y se curvaba por debajo de su mandíbula. Su nariz parecía haber sido rota al menos 2 veces y le faltaba la punta. Otra cicatriz profunda comenzaba detrás de su oreja y cruzaba su garganta antes de desaparecer bajo su gorjal, posiblemente infligida en su juventud o dejada por sus hijos y sus apetitos voraces. El resto de su cuerpo estaba cubierto con una armadura de acero bruñido, meticulosamente grabada con 10.000 oraciones y conjuros en 1.000 lenguas, algunas extintas desde hace mucho. Oraciones por la bondad, oraciones por la misericordia, lo cual contrastaba de manera brutal con las cicatrices que ellos le habían infligido. Su enojo hacia el mundo que los nutría y su amor por él estaban totalmente a la vista. En su cadera llevaba una larga hoja afilada como una navaja, diseñada para atravesar carne y hueso con una eficiencia despiadada. A lo largo de su hoja una lista de nombres, cientos, miles, millones de nombres, cada uno perteneciente a un soldado que había caído y había sido olvidado por sus compañeros. En una mano sostenía una lanza, tan larga como ella era alta, cuya punta estaba diseñada para ser clavada en los huesos entre las placas o entre los anillos de una cota. Era un arma de campesinos, un arma de último recurso, el arma de ejércitos reclutados a la fuerza. Pero no estaba peor hecha que la espada ni la armadura. Su asta llevaba 1000 siglos de muerte, guerra y protección invocados por esos pobres necios que habían sido arrastrados a la guerra y salvados por los giros del destino y la fortuna. Su otra mano sostenía un escudo, uno que no estaba grabado con nombres, sino con los sellos de reinos caídos y dinastías destrozadas, cada uno de los cuales había caído presa de la avaricia y el hambre del hombre. Tan completamente habían sido purgados de la historia del mundo que lo único que quedaba de ellos era un eco grabado en el espíritu del mundo. La única opulencia, el único lujo, era su corona. Una corona heptagonal, cada cara decorada con las gemas más exquisitas que la humanidad podía ofrecer, talladas, cortadas y pulidas con inmaculada precisión y amoroso detalle. La humanidad amaba a sus generales, reyes y emperadores. Eso era evidente. Eran sus ojos los que el herrero no podía obligarse a mirar, pero no tenía ningún otro lugar al cual dirigir la vista. No había otro remache en su armadura, ni grabado en su espada, ni talla en su lanza, ni sello en su escudo que distrajera su mirada, y las gemas de su corona solo reflejaban su cobardía. Y entonces miró a los ojos del espíritu del mundo del hombre. En ellos vio un huracán en un frasco, la furia y la rabia apenas contenidas tanto del mundo que había sido abandonado por los dioses como del pueblo que ella no había logrado proteger. El herrero de las estrellas sabía que ni siquiera los hijos del dios de la guerra podían igualar su odio. Él miró dentro de sus ojos y vio millones de años de sufrimiento, y sintió la angustia de la humanidad mientras derramaban su sangre vital en la tierra, y supo que ningún hijo de los dioses del canto podría capturar ni una sola nota de su agonía. Él miró en sus ojos y vio el orgullo indomable de los emperadores más poderosos y la obstinada determinación de los más miserables desdichados, y supo que ni siquiera los hijos del dios torturador podrían igualar su inquebrantable orgullo y voluntad de sobrevivir. Pero los ojos son ventanas al alma, y él miró aquello que los definía y vio miedo y hambre. Un miedo a la oscuridad, a lo extraño, a lo foráneo, y un hambre aterradora e insaciable por más. O devorarían la creación en un intento por saciar su hambre, o purgarían toda vida en un intento por destruir al otro y protegerse a sí mismos. Se había equivocado. Eran algo especial, algo retorcido y aterrador. Eran un problema que él había creado y un problema que él resolvería. Ella comprendió su intención
antes incluso que él mismo, y bajó su lanza, atrapando una estrella en lugar de su cabeza. La arrancó, dejando un rastro de luz a través de los cielos, un faro para todos los que tuvieran ojos y deseo de ver, adoptando una postura de soldado, agachada detrás de su escudo. El herrero no estaba seguro de si esta era la primera vez que un espíritu mortal desafiaba la voluntad de un dios. Quizás simplemente nunca había existido un mundo tan abandonado como este. Quizá podría pensar en una secuencia adecuada cuando no estuviera intentando evitar ser empalado. Podría haber sido un simple herrero, pero había pasado más tiempo moldeando mundos y forjando estrellas que lo que este ciclo había existido. Y más importante aún, él era un dios. Él lanzó su martillo hacia abajo, un poderoso golpe desde lo alto, lo bastante fuerte como para partir un mundo, pero ella lo atrapó con su escudo, cuyas maderas crujieron, pero resistieron. A duras penas, los dos duelistas se detuvieron por un solo respiro. El herrero, maravillado por la fuerza de su escudo, mientras que la doncella de la tierra se preguntaba si tal vez había sobreestimado su fuerza. Aunque solo el espíritu de la tierra, la voluntad colectiva de la humanidad, podía batirse en duelo con el dios, el resto de la humanidad no permaneció indiferente. Habían sentido la ira de la tierra, habían sentido su miedo, y eran más fuertes por ello. Las plagas que habían amenazado con aniquilar sus civilizaciones se debilitaron de pronto, o quizás encontraron, muy dentro de sí mismos, un último e inexplorado reservorio de determinación. Pero poco a poco dejaron de tener que cavar fosas comunes. Poco a poco, los gritos de que el fin estaba cerca se acallaron. Y poco a poco, tal vez, la vida volvería a la normalidad. Podría haber estado conectado o simplemente haber sido un giro de buena fortuna, pero los animales del bosque, antes tan valientes al acechar a los solitarios trabajadores humanos, perdieron su valor y huyeron. Fue un extraño giro del destino, pero no uno que la humanidad fuera a reprochar. En los cielos, sin embargo, se libraba una batalla. El herrero blandió su martillo contra el espíritu, apuntando a sus costillas pero golpeando su escudo en su lugar. Bajo su armadura, sintió como los músculos de su hombro se tensaban y desgarraban, y su grito de dolor resonó en el vacío. Dolor o no, era una profesional, y no dejaría que una apertura se desperdiciara. Ella arremetió con su lanza hacia adelante, y aunque el herrero llevaba un grueso delantal de cuero, no fue ni remotamente suficiente para amortiguar una lanza que había estado al frente de 10,000 cargas condenadas. Atravesó el cuero y se hundió en el costado del dios, desgarrando la carne hasta el hueso, con sangre divina empapando el asta. Fue por una segunda estocada, pero el herrero cerró su mano fornida alrededor del arma y la aplastó, reduciendo la orgullosa lanza a un largo palo astillado. Aullando de dolor, el dios blandió su martillo de herrero como si fuera un juguete de niño. El golpe salvaje aplastó la coraza, clavando metal dentado en la carne debajo, abriendo heridas profundas y resquebrajando huesos. El dios fue implacable, y una ráfaga de golpes cayó sobre el espíritu. Logró desviar uno, haciendo que el martillo rebotara en su antebrazo, dejándole un hematoma hasta el hueso. Pero el herrero había pasado eones empuñando su herramienta y logró acertarle detrás de la rodilla, haciendo que el martillo cayera sobre su pierna. Tal vez se rompió, tal vez se agrietó. No lo sabría hasta después, si es que había un después. Una estocada desesperada, con su arma rota, alcanzó al herrero en el rostro, lo que le dio tiempo de acercarse lo suficiente como para que él no pudiera blandir bien su martillo y le permitió convertir su escudo roto en un arma. La madera astillada, la estructura abollada. No es gran cosa, pero golpear cualquier cosa contra la cara de alguien te da una ventaja, especialmente si ese algo es un gran pedazo de madera y metal. El primer golpe alcanzó al herrero debajo de la cuenca del ojo, sacándole sangre. El segundo le dio en los dientes, aflojando algunos. El tercero nunca aterrizó. Una estocada rápida del herrero en su rodilla lesionada la hizo caer nuevamente, y el dios arrancó el escudo de sus manos, con ojos que mostraban un respeto y remordimiento que ella no esperaba encontrar, mientras avanzaba con el martillo en alto.
Ella atacó como una víbora, con la espada del duelo desenvainándose en un barrido ascendente que cortó el cuero endurecido como si fuera simple seda. Ella lo sintió, el momento en que una hoja besa la piel desnuda y fluye a lo largo de ella, el momento en que se detiene para luego morder profundamente la sangre, atravesando músculo y tendón, quebrando los frágiles huesos de la muñeca del herrero. Su sangre corría caliente en éxtasis. Era una sensación que había sentido millones de veces antes, pero solo en sus protegidos. Ahora comprendía por qué ellos anhelaban este momento con tanto fervor. Un momento de gloriosa victoria. La reconfortó incluso cuando el herrero le lanzó una patada en la mandíbula y carcajadas estallaron a pesar de los dientes rotos que caían de su boca ensangrentada. Ella se puso de pie, sobre piernas temblorosas, apoyándose en una espada que lloraba por los caídos. Mientras tanto, el herrero acunaba su brazo roto y sangrante contra el pecho, y con la mano izquierda alcanzó su martillo y lo blandió. El cambio de mano no era más que una leve molestia para el dios. El espíritu de la humanidad, la doncella de la tierra, se irguió a toda su altura, ignorando las lanzas de dolor que disparaban desde su tobillo, y sostuvo su espada con firmeza en su mano rota, a pesar de los temblores que recorrían sus músculos debilitados. Ella era consciente de la corona que llevaba. Cada emperador, cada rey, cada general, cada hombre cansado del mundo, cada mujer sobrecargada de trabajo, cada niño cubierto de barro que alguna vez miró al cielo y exigió más, todos habían depositado su poder en ella para este momento. Incluso ahora derramaban su sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas en sus labores para que ambos pudieran fortalecerse. Sería suficiente. Tenía que serlo. El herrero de las estrellas se movía en silencio. Aunque su cuerpo gritaba de dolor y su corazón aullaba de agonía, sabía lo que debía hacerse. Debía derribar al espíritu del mundo quebrado, avatar de un pueblo olvidado, campeona de lo más parecido a parientes que tenía en este vasto universo. Su espada, su lanza, su escudo, su corona, todo ello había sido creado por la voluntad de un pueblo que nunca había conocido la bondad ni la guía de un dios. Un pueblo guiado únicamente por las pasiones de sus propios corazones. Qué similares estos mortales, qué parecidos a los dioses. Verdaderamente eran la quinta esencia del polvo. Pero como el polvo del que se forjan las estrellas, ellos también serían esparcidos. La doncella de la tierra miró detrás de sí hacia el pálido punto azul que era su cuerpo. Volvió la mirada hacia los hombres y mujeres que trabajaban sobre él, su corazón y su alma. Ella extendió su mano a través de la vastedad del espacio y por primera vez los alcanzó y lo sintió. La voluntad de la humanidad. Sintió como todos los demás deseos se desvanecían y se volvían insignificantes ante la única cosa que importaba: el amanecer. Ella viviría para ver el amanecer, y la humanidad con ella. El tiempo seguiría, y ellos no serían dejados atrás. Tal vez fue fortuna, o tal vez la tejedora los habría hecho tontos a todos. Pero el herrero de las estrellas, el más anciano de los dioses, se detuvo. La doncella de la tierra ardía mientras Sol Invictus se alzaba detrás de ella. La esencia que había sangrado de sus heridas encendía el vacío a su alrededor, y por un momento el herrero se preguntó si debía haber dejado esto a los dioses de la guerra y la ira. Pronto se dio cuenta de que no era en vano que su espíritu se hubiera filtrado en las estrellas. Heridas más mortales de lo que ella había notado sanaron, los huesos se soldaron y la armadura dañada se reparó. Nacida de una energía maníaca y del coraje de una furia berserker, alcanzó la estrella que había sido el único calor que había conocido y extrajo un arma que o salvaría o condenaría a la humanidad. Un martillo de guerra. Tan largo como ella, era alta. Tan pesado como ella, era fuerte. Su cabeza era plana, un homenaje a lo que había sido, y su parte trasera terminaba en una púa malvada, lo suficientemente fuerte como para perforar incluso la armadura más gruesa.
lo bastante larga para hundirse profundamente en órganos vitales y lo bastante cruel como para causar una herida grave si no mataba. Ella rió 2 veces. Qué apropiado que el martillo que los había creado fuera ahora el arma que los defendería. Él se detuvo de nuevo. Con su andar pesado y sus heridas, quería conservarlas como símbolo de aprecio. Pero si ellos planeaban resistirse más allá de los cortes, no veía razón para limitarse. Él había aprendido hacía mucho que participar en exhibiciones frívolas de poder y fuerza eran pérdidas de tiempo inútiles, más apropiadas para sus primos más pomposos y engreídos. Pero él era un dios, y era hora de que la humanidad recordara su lugar. Ella necesitaba vincularse a una estrella para drenar su poder, mientras que él las había forjado todas. Él hundió un brazo en la primera y convirtió su ardiente núcleo en la cabeza de un mazo, forzando a la estrella a convertirse en nova alrededor de su brazo musculoso, recientemente marcado por cicatrices. De los huesos de un mundo estéril lanzado por la explosión, él arrancó un mango. Con su otra mano, alcanzó una estrella de neutrones, un vestigio muerto desde hacía mucho de algo que fue, y extrajo un puño de fuerza que empuñó como una daga. Y así chocaron. La doncella de la tierra, campeona de la humanidad, y el más antiguo de los dioses, el herrero de las estrellas. Una ardía por dentro y por fuera, con las pasiones de una raza naciente, y danzaba al tiempo siempre cambiante de martillos que le marcaban el pulso. Y el otro blandía un mazo forjado de una nova y apuñalaba con una daga arrancada del corazón de una estrella de neutrones. Docenas de estrellas fueron devoradas, mientras rugían a través de los cielos. Cientos de mundos fueron desgarrados al ser usados como escudos. Miles de cometas fueron convertidos en proyectiles. Millones de lunas fueron destrozadas por golpes errantes. Tan feroces e implacables eran los golpes de la doncella que se generaban agujeros negros cada vez que su martillo golpeaba el tejido de la creación. Tan poderosos los golpes del herrero que cada uno errante daba origen a una nueva nebulosa con una nova floreciendo en su corazón. Tan titánica era su lucha, tan épico su duelo, que incluso los dioses jóvenes, ocupados con sus hijos y sus pequeños dramas, notaron los arcos de fuego cósmico. Ellos alzaron la vista, nerviosos por un instante, pero al ver a la tejedora aún sonriendo frente a su telar y al relojero aún jugueteando con sus artilugios, se calmaron de nuevo. Pero aún así, las novas florecían y los agujeros negros devoraban sistemas enteros. Lucharon durante siglos, batallando a través del rincón oscuro de las estrellas donde nada vivía y ninguna de las fuerzas cedía. La humanidad no se sometería a la destrucción y el dios más antiguo no aceptaría la derrota, sin importar cuán digno fuera el espíritu que se le enfrentaba. Pero, a medida que luchaban, comenzaron a ralentizarse. Con cada herida, con cada gota de sangre derramada, el herrero sentía su sangre fluir hacia la tierra, hacia el pueblo que había rechazado y condenado, y vio cómo los humanos se volvían cada vez más poderosos y salvajes. La doncella notó lo mismo. Con cada herida que infligía, con cada golpe del arma más poderosa que la humanidad jamás le hubiera legado, sentía cómo se volvía cada vez más salvaje. Con cada gota de sangre que derramaba, sentía que una parte de sí misma también se desangraba. Y ella lo supo. Sabía que estaba cambiando fuerza salvaje por su alma, y que incluso si triunfaba, incluso si destruía al más antiguo de los dioses, se perdería a sí misma. La humanidad se perdería a sí misma, se volverían menos de lo que eran, dejarían de merecer llamarse humanos. Aún así, siguieron luchando, y ella podía sentir cómo la humanidad se refinaba en un arma cada vez más fuerte. Podía sentir su voluntad de matar, de destruir, de dominar. Y el dios sentía que sucumbía al agotamiento. Anhelaba los eones tranquilos
en los que estaba solo construyendo el universo. Aún así, continuaron su duelo hasta que ella se encontró atrapada, arrinconada contra el borde del tiempo, con la única protección del alcance de su martillo y la única ventaja del agotamiento del herrero. ¿Por qué? Preguntó finalmente el dios anciano. Él estaba frente a la doncella de la tierra, con un pulsar entre ambos. Su luz lo bañaba en oleadas, haciendo brillar el sudor que brotaba de cada uno de sus poros. ¿Por qué luchar? Pude haberte hecho completa. Pude haberte sanado. ¿Y hacerme menos de lo que soy? Soy el espíritu de un pueblo brutalizado, marcado, abandonado, y llevo mis cicatrices con orgullo. Además, ella sonrió y lanzó una mirada al mundo que luchaba por defender. ellos no harían menos si hubiera algo que pudieran hacer. Ahora fue el turno del herrero de reír. ¿Tú crees eso? Dijo, mientras la alegría se desvanecía rápidamente. Lo único que han perfeccionado en el tiempo que hemos luchado, en el tiempo que te has resistido a lo inevitable, es cómo asesinarse y violarse mejor entre ellos. A ti. Él señaló con su cincel al mundo. Incluso ahora, matan, mutilan y masacran a una escala que haría apartar la vista al dios atormentado. Eso es tu culpa. Ellos eran un pueblo hermoso. Y luego apareciste tú. Vivíamos con dolor, sí. Pero estaban construyendo algo de lo que podríamos estar orgullosos. Tú. Hice lo que tenía que hacer. Tu primer instinto fue luchar contra mí, un dios. Lo has sentido dentro de ti. Su hambre, su miedo. No permitiré que destruya todo. A todos. Entonces ayúdanos. Ella se odiaba por ello, pero lágrimas desesperadas brotaron, ayudadas por el agotamiento. Aún así, ella mantuvo su voz firme y serena. Eres un maldito Dios. Lo construiste todo. ¿Por qué no puedes sanarlos? ¿Por qué no quieres sanarlos? Son una abominación. Cada especie debe ser guiada por un dios. Ellos... Entonces guíalos. Arregla sus armas y guíalos. Ya... es demasiado tarde para eso. Él sonrió con tristeza, alzando su martillo una vez más. Pasaron demasiado tiempo sin ser notados. Lo siento. ¿De verdad? ¿Odias a tu única familia? Preguntó la doncella, envolviendo sus manos alrededor del mango de su martillo. Ella captó el destello de emoción en sus ojos oscuros y antiguos, pero estaba más allá de su comprensión. ¿Tú crees que los odio? Él escupió en una estrella, haciendo que chisporroteara por un momento antes de brillar con más fuerza. Ellos son mi familia. Él sonrió con una sonrisa amarga. Tal vez en el próximo ciclo haya lugar para ellos, pero ahora están demasiado entrelazados. Uno no puede ser salvado sin el otro. Tú no vivirás sin ellos, y ellos no pueden vivir sin ti. La doncella de la tierra rió. Por primera vez,
en más de 700 años, rió. Las lágrimas volvieron a rodar por su rostro, pero no intentó reprimir el fruto de su risa burlona, lo que hizo que el herrero se irritara. Claro que estamos entrelazados. ¿Qué esperabas? No pasé tiempo representando a mi pueblo ante los dioses. Nunca pasé tiempo en los cielos, llevando mensajes o edictos divinos. Protegí a la humanidad lo mejor que pude, y ellos me concedieron su fuerza. Siempre hemos contado únicamente con la fuerza de otro. No estamos entrelazados. Somos uno solo. Ella rió de nuevo, dejando caer su martillo de sus manos. Morir ahora, con la imagen del dios antiguo de pie, boquiabierto y atónito por su propia estupidez en su mente, era algo que pensó que la humanidad aceptaría. Y así, de inmediato, el dios antiguo sintió cómo su determinación se hacía añicos. Su mazo y su cincel cayeron de unos dedos sin fuerza por segunda vez en este ciclo. El espíritu de un mundo normalmente está separado del de su gente, pero las circunstancias que rodeaban a la humanidad y a su espíritu no eran normales. Su descuido casi le cuesta a su única familia. Su debilidad, su orgullo, su prisa por ocultar su vergüenza casi le cuesta al único pueblo que había creado. Parte de él quería destruir a la doncella y hacer pedazos la tierra, fingir que esto nunca había sucedido. Pero al mirar sus brazos, supo que sin importar lo que hiciera ahora, cargaría con las cicatrices de esta batalla, tanto físicas como psicológicas, por mucho más tiempo que este ciclo. La tejedora estaba sentada en silencio ante su telar, con el hilo colgando flojamente de sus dedos normalmente ocupados. Su hermano, el relojero, sostenía distraídamente un reloj en una mano y el diminuto destornillador en la otra, mirando las nebulosas florecientes en lo profundo del vacío. Los dioses jóvenes finalmente se dieron cuenta y sintieron miedo. Miedo de aquello que pudiera sorprender al relojero, miedo de lo que pudiera detener la mano siempre activa de la tejedora. El herrero respiraba con dificultad, pero sabía que solo había un camino abierto para él. También sabía que, sin importar cuánto deseara que fuera de otro modo, este giro repentino en el camino era completamente obra suya. Muy bien. Sus hombros se encorvaron cuando el agotamiento finalmente lo alcanzó. Intentaré guiarte a ti y a la humanidad como uno solo. Pero, si resultan ser incorregibles, irredimibles, te someterás y serás destruida. Siempre y cuando recuerdes que son artesanos. Nunca han pedido que se les den respuestas. Nunca han conocido la bondad de los dioses. Y siempre han forjado su propio camino. Mientras los guíes con visiones e inspiración, te lo agradecerán. Mientras entiendas esto y los entiendas a ellos. Su voz se apagó. Lo recordaré. Eres un testimonio de su maestría, más de lo que imaginas. Asintió el herrero con firmeza. Y así, la doncella de la tierra, la campeona coronada de la humanidad, hizo algo que nunca pensó que haría. Ella hizo una reverencia. No fue una reverencia verdadera, no fue profunda, pero fue una reverencia al fin y al cabo. Los dioses jóvenes estaban alborotados ante la quietud tanto del relojero como de la tejedora. Discusiones, acusaciones y no pocas amenazas, pero fueron rápidamente silenciados por los espíritus de sus hijos.
Observaron cómo el relojero sonreía y colocaba cuidadosamente su reloj y sus herramientas, y tomaba de debajo de su escritorio un reloj de péndulo cuya carátula estaba pintada con símbolos que nunca habían visto. Tiró del péndulo hacia atrás y lo dejó oscilar libremente. Con cada paso, hacía un suave clic, marcando el tiempo a un ritmo que jamás habían conocido. Asintió con aprobación, dejándolo sobre su escritorio antes de volver a su último proyecto. La reacción de la tejedora fue igualmente extraña. Las tijeras con las que se habían cortado los destinos de galaxias aparecieron en su mano y cortó una sección de su tapiz y arrancó los hilos. Junto a su telar, recogió un hilo extraño hecho de un material extraño y volvió al trabajo. Una sonrisa intrigada se dibujó en sus labios. Aunque los dioses jóvenes se calmaron, seguían inquietos. Algo extraño estaba ocurriendo y el recuerdo del miedo no se desvanecería fácilmente. La doncella de la tierra y el herrero se giraron al unísono para mirar hacia la tierra, justo a tiempo, para que la doncella cayera de rodillas de dolor. Era algo que jamás había sentido. Las purgas, los genocidios, los bombardeos incendiarios. Todo palidecía en comparación con esto. Se sentía como si la golpeara una lluvia de meteoros, el tipo de paliza salvaje que no ocurría desde hacía miles de millones de años. El herrero los vio, mientras la doncella se arrastraba para ponerse en pie. Nubes gemelas de fuego atómico alzándose en el este. Era un camino largo, pero no se perdonaría si volvía a desviarse. Y sus hermanos no lo perdonarían si los hacía desperdiciar otro reloj o una nueva bobina de hilo. El herrero se sentó sobre la luna y una vez más dispuso sus herramientas. Abajo, los humanos reconstruían tras una guerra cruel, brutal y horrenda. Por una vez, su hambre y su miedo fueron superados por el agotamiento, y su sed de sangre apagada por las lágrimas de millones de viudas y niños huérfanos. Tú también ayudarás, Le señaló con un dedo a la doncella, quien asintió. Evita que se maten entre ellos mientras yo arreglo este desastre, Dijo, sosteniendo los hilos del mundo entre sus dedos sorprendentemente ágiles. Día a día, nada cambiaba. De hecho, durante décadas solo parecía empeorar mientras el mundo oscilaba al borde de la aniquilación nuclear. Pero de alguna forma, por alguna razón, siempre que se presentaba la oportunidad de presionar el gran botón rojo y condenar a la humanidad al olvido, prevalecían las mentes más serenas. Sin embargo, todos afirmaban lo mismo. Todos aseguraban oír la voz de su madre, instándolos a calmarse, a abstenerse de ceder a sus impulsos más violentos, a resistir el canto de sirena del miedo. Pero con el tiempo, al mirar atrás, la gente reconocía que, sí, hubo errores, algunos costosos, otros mortales y algunos trágicos. Pero con el paso del tiempo la vida mejoró. Para algunas personas mejoró más rápido y para otras más lento, pero aún así, la vida mejoró. A veces la humanidad tropezaba y retrocedía unos cuantos pasos, pero invariablemente recuperaban el terreno perdido, impulsados hacia adelante por personas bendecidas con un toque de genio loco. Con el tiempo, las amenazas que la humanidad había enfrentado, los problemas que parecían tan inminentes y catastróficos, la lluvia ácida, el agujero de ozono, el calentamiento global, el avance del Sahara, uno por uno, la humanidad los superó, con tecnologías que habrían sido inimaginables incluso una generación atrás. Una sucesión de secretarios generales de la ONU altamente eficaces impulsó una expansión de las fuerzas de mantenimiento de la paz y varias invasiones exitosas de regímenes que violaban distintos acuerdos y convenciones de paz. Después de ejercicios exitosos de reconstrucción nacional, la ONU vio ampliado su mandato.
culminando en la asunción del control directo de las empresas de colonización fuera del planeta, incluidas las pequeñas colonias lunares y marcianas. Para muchos, en el ocaso de sus vidas, era una época excepcionalmente extraña para estar vivo. La humanidad era tan contradictoria como siempre lo había sido, pero por una vez, los ojos de la humanidad parecían estar enfocados hacia nuevos horizontes y no en vengar viejas heridas para aliviar su orgullo herido. Finalmente, fue Mikhail, un descendiente de Yuri, quien presionaría un botón rojo y cambiaría el futuro de la humanidad. Más allá de Plutón se estaban realizando las últimas comprobaciones. La humanidad había conquistado la Tierra, hecho las paces consigo misma y se había extendido a la Luna y Marte. Ahora sus ojos estaban enfocados en un universo entero por explorar. Y si todo salía bien, el primer motor más rápido que la luz de la humanidad haría ese sueño realidad. Ojos en toda la Tierra y las colonias estaban pegados a las pantallas, mientras las elegantes tecnologías de la superciencia se mezclaban con la brillante materia de los sueños. 5, Motores listos. 4, Todos los sistemas en verde, 3, liberando abrazaderas. 2, Vallejali. 1. Ignición, ignición. Una grieta en el espacio y el tiempo, mientras se doblaba sobre sí mismo, y luego silencio. Durante unos agonizantes momentos, nada más que silencio, y luego... Comando de la ONU. Aquí vuelo de prueba 1. Reportando todos los sistemas nominales. Estallaron vítores a lo largo de los dos mundos y la luna que la humanidad había colonizado. Décadas de planificación, de sacrificio, finalmente habían dado fruto. Finalmente habían sido justificadas. Se descorcharon botellas de champán, se sirvieron bebidas, se lanzó palomitas y se derramaron pintas. Comando de la ONU. No estoy seguro de cómo decir esto, pero... TF1, aquí comando de la ONU. Te escuchamos. Bueno, creo que encontré a Dios. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó esta historia, te tengo una sorpresa. Ahora puedes encontrar la versión premium de esta y más historias en mi página de Ko-fi. Ko-fi es una plataforma que ayuda a creadores de contenido como yo a recaudar fondos a cambio de contenido exclusivo y, pues en nuestro caso, pagarle al nuevo editor. Pero por ahora estaré publicando la versión mejorada de algunos videos que salen aquí en YouTube, pero a futuro estaremos haciendo votaciones para futuras historias, sorteos, eventos para crear una historia, así como la opción de comprar mercancía exclusiva en la tienda. Ahora, ¿habrá historias exclusivas en Ko-fi? No. Las historias que narro son para todos, pero sí hay una diferencia notoria en cuanto a la edición. De hecho, hace unos días hice una publicación con el link a una de esas historias disponible solo para los miembros del canal, y ellos les pueden decir si se nota o no la diferencia. ¿Por qué no Patreon en lugar de Ko-fi? Pues estuve investigando y a pesar de que comparten similitudes, Ko-fi suele ser mejor para el tipo de contenido que hacemos en el canal. Y si te pago dinero, ¿narrarás mi historia? La respuesta corta es sí. Pero te recomiendo esperar, ya que a la par estamos haciendo un subreddit donde podrán subir todas sus historias y ahí podré seleccionar a las mejores para narrarlas. Por último, quiero aclarar que los que han visto la otra versión de la historia sabrán por qué no puedo publicarlas aquí en YouTube. Y que a pesar de que estoy emocionado por Ko-fi, aún es bastante nuevo y por lo tanto aún tiene poco contenido. Pero les prometo que haré lo posible por hacerlo florecer, además de que tengo que aclarar que los precios en Ko-fi son dólares, no pesos, dólares.
Así que si quieren hacer una donación para comprarme un cafecito, no se confíen con el precio. Gracias por escuchar y espero encontrarlos en una siguiente historia.